Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Quisimos empezar este programa de esta manera porque indudablemente con una apertura antigua y de una forma diferente de comenzar el programa, tiene vinculación con el tema que vamos a abordar ahora en el desarrollo del editorial. Sí, porque hay que volverse a Evita, hay que volver a Perón, para recordar de qué se trata cuando uno habla del trabajo. El trabajo en la Argentina parece haber perdido categoría. Da la impresión que cada uno tiene una observación que hacer sobre las formas de trabajar. Y esto tiene una implicancia muy grave porque cuando no se sabe que una de las funciones obligatorias del ser humano para estar activo es el trabajo, y cuando uno debe recurrir a las cosas viejas todo el tiempo, cuando uno debe instalarse en 50, 70 años para atrás para recordar lo que se hizo con la voluntad del pueblo, donde se dijo que cada quien tenía que producir al menos lo que consumía, y que además para la sociedad argentina de ese tiempo existía una sola clase de hombres, los que trabajaban, se estaba marcando no un hallazgo, no un descubrimiento, sino simplemente darle a la sociedad de aquel tiempo la explicación clara, absolutamente precisa, de que la tarea del ser humano por obligación mental, no solamente por necesidad del desarrollo, sino porque la mente debe estar ocupada en tareas, porque así estamos diagramados los seres humanos, en el planeta Tierra existe una parte absolutamente imprescindible que es el trabajo. Hasta aquello que pasó en Chicago, donde después quedó establecido el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores, cuando se luchaba por las 3-8, 8 de trabajo, 8 de descanso y 8 de distracción, la verdad que la sociedad estaba manejada por pocos que exprimían a muchos y lo hacían trabajar muchas horas. Aquella sociedad universal, aquellos mártires de Chicago y aquello que marcó la construcción de un pensamiento sobre la división del descanso y del trabajo, en la Argentina de Perón, en la Argentina de Evita, no solamente se desarrolló a pleno, sino que aparecieron los derechos, pero simultáneamente con los derechos aparecieron las obligaciones, y simultáneamente con derechos y obligaciones aparecieron organizaciones sindicales para decirles a las organizaciones empresarias y patronales que no hubiese abuso. Después se fue tergiversando todo, y entonces, en esa tergiversación aparece, ahora, en pleno siglo XXI y en el mismo país de Perón y de Evita, el ministro Culfas diciendo que de ninguna manera se puede hablar de la reducción de las horas de trabajo y dejando, prácticamente pedaleando en el desierto, a los propios legisladores del Frente de Todo, que hace rato vienen diciendo que hay que achicar las horas de trabajo por aquella vieja costumbre de la Unión Soviética, donde cuando no había trabajo para todos se dividía entre dos personas la labor y también el sueldo. Es decir, menos horas de trabajo para que más gente sea ocupada. Por el otro lado, mientras decía eso Culfas, que quizás tenga absoluta razón en que no se puede reducir los horarios de trabajo en un país que tiene todo por hacer, lo que estamos esperando es que ese mismo ministro diga cuál es el proyecto para activar la producción y para dar pleno empleo. Decíamos el otro día que los ministros de Trabajo tienen totalmente tergiversada su labor, que en la Argentina los ministros de Trabajo están para laudar entre lo que no se cumple y lo que se debe cumplir, cuando en realidad fue creado el Ministerio de Trabajo para dar trabajo, para pensar en proyectos de trabajo. Y entonces tenemos un Ministerio de la Producción, que todavía no le conocemos un solo proyecto de producción, hablando del tema de no reducir horas de trabajo, legisladores que para quedar simpático y conseguir votos dicen hay que reducir
las horas de trabajo y así más gente se divide el mismo horario, y una enorme cantidad de desocupados en la Argentina, donde además la oposición sale a decir que hay que generar trabajo, y le contesta Antonio Caló, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica, diciendo, ¿cómo pueden hablar de esto si en el gobierno de ellos, que hicieron hace 4 años atrás, crearon una enorme cantidad de cesantías y se perdieron puestos de trabajo? Y entonces todo el mundo habla del trabajo, pero muy pocos se dedican a trabajar. Y entonces todos opinamos, desde el campo intelectual nosotros, desde el campo de la opinión política, que también es intelectual, otros, y desde el músculo, los pocos que trabajan haciendo fuerza de verdad, para que el país tenga todos los implementos imprescindibles para movilizarse. Y entonces, ¿cómo no recurrir a una vieja apertura de programa, donde a los 100 años del natalicio de Evita nosotros teníamos que insistir en esa mujer espectacular que tuvo la sociedad argentina, que se fue a los 33 años de este país y del mundo, pero que dejó una huella tan importante y tan profunda que aún hoy se habla de ella en todo el globo, y se piden explicaciones, y se hacen películas, y se opina, y quieren saber del exterior quién fue. Y fue simplemente una mujer sencilla, negada en su propia familia, porque era hija natural, porque le escondía una familia su propio padre, porque en realidad casi en el velorio de su padre la dejaron estar, y que llegaba con cicatrices, buscándose un camino, un lugar, y de pronto un terremoto en San Juan cambió la historia para siempre, porque ella con tantas otras actrices y actores se juntaron para decir hay que hacer un esfuerzo y conseguir fondos para colaborar con esto que está haciendo el secretario de Trabajo y Previsión, que era un coronel, que el 17 de octubre del 45 estaba por cumplir, mejor dicho, había cumplido el 8 de octubre 50 años. O sea que cuando apareció todo esto que estamos hablando, Perón no llegaba a tener 50 años. Y si Perón pudo empezar a hacer política activa a los 50 años y tuvo tiempo para ser 3 veces presidente, ¿cómo podemos explicar que se prescinda de las personas mayores, que no se las atienda, que se las tenga mal, si en realidad, después de los 50 años, Perón hizo lo que hizo? Y entonces, allí nos damos cuenta también de todas las contradicciones como sociedad que tenemos, donde maltratamos los dos extremos, los que nacen y los que estamos por irnos de este mundo. Es decir, los que fuimos niños privilegiados de aquella época y que somos hoy ancianos perjudicados del sistema posperonismo. Y claro, hay que volver a las fuentes, hay que volver a hablar de lo mismo porque estamos hablando de trabajo, y cuando hablamos de trabajo tenemos que hablar de plena ocupación, y cuando tenemos que hablar de plena ocupación hay que regresar a los años más felices. Y esto parece una verdad de perogrullo, pero es así, todos los días hay que hablar de lo mismo, no porque la antigüedad nos reclame, como decíamos ayer, sino porque el futuro nos reclama en base a lo que ocurrió y en base a lo que hay que hacer. Y mientras hoy discuten acerca de las cosas más superfluas y se pasan horas, y mientras se preocupan por cosas que no tienen sentido, el producir y trabajar, que es una obligación humana, repito, parecería ser que no se termina de entender, y también el culto a la vagancia, que ha nacido como consecuencia de que ¿para qué voy a trabajar si total me da lo mismo, si no hay ni premios ni castigos, si el que está al lado mío no hace nada y gana lo mismo que yo, etcétera, etcétera? Y todo esto es consecuencia de un desarme social que no tiene explicaciones si no fuera que ocurrieron cosas muy duras en la Argentina, tan duras que tuvieron que bombardear la Plaza de Mayo, que tuvieron que fusilar y que tiempo después tuvieron que hacer desaparecer personas porque no tenían forma con los votos de cambiar aquella realidad. Y entonces usaron las botas. Tocaron todos los timbres necesarios desde el primer momento y fueron golpistas toda la vida, porque nunca le alcanzaron los votos.
Y ahora encontraron la otra forma, que podían llegar también por el voto. ¿Por qué? Porque la amnesia colectiva, por la falta de memoria y porque los que debieron haber incluido todo el tiempo en la explicación permanente y constante de lo que se había perdido, cantan la marchita, pero dicen otra cosa, miran para otro lado. Y entonces hubo entrismo por izquierda y hubo entrismo por derecha, y sigue habiéndolo, y entonces el movimiento peronista, que tiene una tremenda mayoría en la Argentina, tiene una minúscula expresión política, porque los que llegan se disfrazan y no lo son, y entonces con ese empuje de aquellos agradecidos y de los nuevos, de los peronistas de la razón, de los más jóvenes, llegan los que uno cree que son, pero que en realidad nunca lo fueron ni lo serán. Y allí viene entonces la otra discusión. Esto pasa por pura y exclusiva responsabilidad de quién, de los que debieron haber trabajado, haber construido esa Argentina que el propio Perón se cansó de explicarle. Por eso en la tercera presidencia fue varias veces a la CGT y les habló y les dijo a los dirigentes sindicales lo que había que hacer y les volvió a hablar, y parece que todo cayó en saco roto en la dirigencia sindical, en la dirigencia política, en la sociedad, y entonces se regresó con mucha facilidad al preperonismo. Y los resultados ya están a la vista. Después, cuando llegan los tiempos electorales, aquel 33% que tenía el movimiento obrero representado no existe más, y no están en las listas, y no aparecen. Y entonces cuando se dan cuenta los dirigentes sindicales de que han sido absolutamente marginados, que no están, lo único que se les ocurre decir es: nosotros apoyamos esto porque el otro fue peor, y tienen razón, pero no se dan cuenta que han sido desplazados absolutamente de la representatividad que tienen como columna vertebral del peronismo, y a su vez el peronismo como columna vertebral del movimiento nacional. Y entonces el derecho a trabajar se transforma ya no solamente en un problema casi que suena como disco rayado, sino que a nadie le importa escuchar a un dirigente sindical, a nadie le importa escuchar a un dirigente político que habla de estos temas, porque los escuchan hablar, pero la rueda se va ampliando con más desocupados, con más gente con hambre, con más gente que multiplica problemas, porque ninguno, absolutamente ninguno, se acordó de aquello que decía Perón, que había que producir al menos lo que se consumía. Y en este mismo criterio, Culfan, el ministro de Producción, que tiene razón en salir al cruce que no se pueden reducir las horas de trabajo, sería mucho más feliz que hubiera hablado de un proyecto de producción que hace ya casi 2 años le estamos pidiendo todos los días que diga cuál es el proyecto del Frente de Todos para movilizar la producción de la Argentina. Porque la excusa de la pandemia ya está, ya fue, ya sabemos todo lo que pasó, y la herencia de la pandemia de Macri todos las conocemos, y aquí hablamos todos los días de eso. Pero queremos escuchar un proyecto que cambie la realidad, porque si la pandemia dura 50 años, no nos podemos quedar 50 años quietos. Entonces, la verdad es que se trata de tener creatividad, porque gobernar es crear trabajo. Se lo repito una vez más, gobernar es crear trabajo. Y si no se crea trabajo, se deambula en la nebulosa. Y entonces hay que empezar un programa con una vieja cortina del centenario del natalicio de Evita, porque cuando ella nació, se desarrolló y apenas vivió 33 años, le dio la fuerza espiritual a la nación durante mucho tiempo para luchar por la conquista perdida y por preguntar a dónde se habían llevado a la primer secuestrada, el cadáver de Eva Perón. Aunque parezca mentira, ese mismo episodio se había transformado en una tremenda bandera para pedir el regreso a la actividad política. Evita fue en vida, y más allá de la vida, la bandera de la revolución. Perón fue el motor, el planificador y el ejecutor, y ella le llevó todas las inquietudes en un tiempo donde había plena ocupación y cada quien producía al menos lo que consumía. Mucha cháchara, mucha explicación, pero pocas acciones para dar empleo en un país que tiene todo por hacer.